Bueno, mis cordiales saludos nuevamente para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Para los que me puedan escuchar por primera vez, me llamo Orlando Rodulfo, me encuentro aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, donde tengo más de 20 años viviendo. Gracias al Señor, y con la ayuda del Señor vengo haciendo este ejercicio ya desde el 2023, pidiéndole al Señor que me siga ayudando y también a repartir los tratados, que lo vengo haciendo desde alrededor de 13 años, 14 años. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Creí en el Señor porque llegué angustiado a Él con mis pecados y Él me perdonó y borró mis pecados. Ahora tengo seguridad en mi corazón de mi salvación y paz en mi corazón, salvado por su pura gracia. Quisiera cantar una sola estrofa del himno 101 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Preste oído el humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el evangelio de la tierra en ancha faz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. El que salva es el Señor. El evangelio resuena en toda la faz de la tierra, los vasos que Dios utiliza para predicar. El Señor dijo en su ministerio terrenal: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No es el bautismo en agua que salva, sino el bautismo en el Espíritu Santo en el corazón, cuando la persona se arrepiente genuinamente en su corazón y cree en el Señor y sus pecados son perdonados. Y esto es lo que te quisiera hablar hoy, porque como te dije, yo reparto, siempre he tratado y he tenido conversaciones con personas que han profesado fe, pero en su mayoría el enemigo puede engañar al corazón de un creyente nominal, porque hay muchos creyentes nominales que no son salvos, y hay personas que profesan pero no tienen seguridad si son salvos. Es distinta. El enemigo puede trabajar dentro de una misma congregación. El enemigo engañó a Adán y a Eva dentro del mismo huerto del Edén, a donde estaba la presencia de Dios. Quiere decir que él puede engañar a cualquier persona y hacerla confundir y hacerlo caminar como un religioso. Quisiera leerte en Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es una pregunta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí vemos que dice Jehová, pero ahora quiero leerte en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, el mismo que escribió el de Revelaciones del Apocalipsis, y primera y segunda y tercera carta de Juan. Juan capítulo 2, versículo 23. El título dice: Jesús conoce a todos los hombres, el Señor. Jehová escudriña la mente y el corazón. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. La hacía era el Señor.
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Quisiera leer una última escritura en este mismo Evangelio Juan, capítulo 12. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí vemos que el Señor bendiga su palabra. Vemos que el Señor obedeció al Padre en todo lo que Él le dijo. Que el Señor bendiga su palabra. Amigo o amiga que no eres salvo, Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, pero ellos no tenían pecado. El diablo los engañó por un solo mandamiento que Dios le dio a ellos, a Adán. El responsable era Adán en el huerto del Edén. Él era la cabeza y por eso es que la Biblia señala a Adán como la cabeza y por eso el hombre es la cabeza en un matrimonio, porque Dios le dio fue el mandamiento, fue Adán. Él desobedeció a lo que Dios, por un solo pecado, comió del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, y puso en duda lo que Dios le dijo, que no comieran del árbol que estaba en el medio. Y ellos desobedecieron y pasó el pecado a todos los hombres y la muerte física y espiritual, separación de Dios. Todo hombre que nace aquí, hombre o mujer, es pecador. Somos pecadores. Usted, si no es salvo, está destituido de la gloria de Dios y está separado de Dios a causa del pecado original en el huerto del Edén. Pero Dios tenía comunión con Adán y Eva. Como te dije, Él engañó a Adán y a Eva en el mismo huerto del Edén, a donde estaba la presencia del mismo Dios. Y el diablo sigue actuando de esa misma manera. Él quiere que nosotros pongamos en duda lo que dice la palabra de Dios. Y este corazón es malo. Mi corazón ha sido limpiado por la preciosa sangre de Cristo el día que yo creí, un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Pero a nosotros nos gusta la maldad. A nosotros nos gusta imitar lo malo mayormente. Ya nosotros los salvados no lo hacemos, pero nosotros buscamos a lo malo, al pecado, porque esa es la naturaleza adámica que tiene todo ser humano. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, ya nosotros podemos batallar contra el pecado. No queremos decir que somos perfectos, porque el que dice en la palabra de Dios, que dice que el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Esta es una escritura para los creyentes, pero también para usted, porque usted tiene un corazón engañoso. Una vez escuché por aquí mismo por las redes, fue como un experimento. Iba entrando, era una clase, y la maestra dijo que todas las personas buscan de imitar a los demás.
y la mayoría de personas buscan de imitar lo malo. Entonces la maestra tenía una carpeta verde en sus manos y ella le dijo a todos de qué color es esta carpeta. Todos por supuesto le dijeron verde, pero faltaba un alumno por entrar. Entonces ella les dijo a los alumnos que dijeran que la carpeta era roja. Cuando ella le preguntara era verde, pero ella le dijo que dijeran que era roja. Entró el alumno tarde y la maestra le preguntó a otra alumna de qué color es esta carpeta. La carpeta era verde. Entonces ella señaló, la muchacha que le preguntó a la maestra le preguntó a la muchacha, le dijo roja, y le preguntó a otro roja, y él le preguntó a otro roja. Entonces llegó el otro. Cuando llegó el otro que llegó tarde, ella le preguntó ¿y de qué color es la carpeta? Él sabía que era verde, pero él no dijo verde. Él se dejó llevar por las demás personas, por los demás, lo que dijeron, y dijo roja. Entonces la maestra le dijo, ve, el experimento que yo hice. Enseñó, se dejó llevar por los demás. Así es el pecador. El pecador imita lo malo de los demás. Si las personas, por ejemplo, ven, Dios habla aquí sobre el matrimonio, y vemos que hay hombres que son machistas. Bueno, voy a tener una por allá, una por aquí, porque aquel también la tiene. Y bueno, yo quiero ser igual que él. Entonces se imita lo malo, la mentira. Si bebe aguardiente y estas cosas, entonces todos quieren imitar lo mismo malo. Y tenemos esa naturaleza en el corazón. Y por eso el corazón es engañoso. Igualmente en la parte religiosa. En muchas congregaciones hay muchos adentro que pueden imitar a los que van adelante. Le pasan y le dicen, pase para acá, te pongo la mano y ya eres salvo. No, así no es la salvación. Y bautízate y comienza a congregarte y eso. Entonces empiezan a imitar a otros. Y entonces el enemigo engaña. Entonces, y el mismo corazón engaña a la persona. Puede pensar, dice, bueno, estoy congregándome, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad no la está haciendo. Es cuando el Señor dice, arrepentirse de tus pecados y creer en el Evangelio, creer en el Señor, para poder alcanzar la reconciliación con Dios. Entonces, aquí Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero Jehová sí lo conoce. Yo, Jehová, que escudriño. Él escudriña nuestra mente y este corazón malvado. Yo no puedo esconderme delante de Dios. Antes sí, cuando no era salvo, buscaba de esconderme como le pasó a Adán y a Eva, que cuando ellos pecaron se escondieron de la presencia de Dios. Y él les preguntó, ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué tuvieron miedo? Porque se escondieron de la presencia de Dios, porque había entrado el pecado en ellos. Ellos no sentían miedo, nada de esto. Ellos tenían comunión con Dios, se rompió la comunión. Y el pecador, ellos pecaron una sola vez y fueron sacados del huerto del Edén. Ahora, si la Biblia dice que nosotros pecamos por son multitud de pecados. Imagínense, desde que empieza a tener usted conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo desde una temprana edad. Uno cuando era niño sabía que había cosas que eran malas, que eran malas, pero uno no sabía que era pecado, porque estaba pequeño, pero lo hacía. Todos esos pecados van contando para Dios. Y aún nosotros los que somos salvos, reconocemos que pecamos, faltamos. Cuando dejamos de predicar, dejamos de enseñar la palabra de Dios, si no ayudamos a nuestro prójimo, si decimos una mentira, aunque sea una mentira, como dicen mucho blanca, que no hay mentira blanca, eso es pecado. Pero nosotros hemos sido
justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Alcanzamos la reconciliación, porque como Adán y Eva entró el pecado, hay una separación, pero hay oportunidad de ser salvo. Para la persona de obtener el perdón de sus pecados es aquí en vida, aquí en la tierra. Entonces el corazón te puede engañar y puedes pensar que estás agradando a Dios. Tal vez haces una buena obra, le das un plato de comida a una persona, puedes ayudar monetariamente y estás pensando que estás agradando a Dios. Es este corazón que te está engañando, porque Dios no se agrada de esa manera. Entonces vemos al Señor Jesucristo. Dice, el Señor conoce a todos los hombres. El Señor nos conoce. Nosotros estamos desnudos. Nosotros no nos podemos escapar delante de la presencia de Dios. Yo soy salvo, y la Escritura señala que el Señor nos ve a nosotros como reyes y sacerdotes delante de Dios. Pero aún así, en mi debilidad, yo me siento pequeño delante de Dios y siento que necesito siempre de su protección y de que Él me guíe aquí en esta tierra, porque reconozco que soy débil delante de Él y necesito su guía diario. Pero usted tal vez no piensa así, amigo o amiga, que no eres salvo. Usted piensa en los deleites temporales de este mundo. Vemos aquí que el Señor estaba en la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en Él, muchos pueden creer en el Señor, pero dice el Señor que ellos creyeron porque lo vieron haciendo señales en su ministerio terrenal. Eso fue en su ministerio terrenal. Ahorita la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el Señor es el que va a ir obrando en su mente y corazón, haciéndole entender que está perdido, que hay una salvación. Toda persona que no es salva sabe que no es salvo, porque cuando yo no era salvo yo lo sabía, y por eso me esforcé a buscar la salvación, porque sabía que había un lugar que se llamaba el infierno, que si moría en esa condición mi alma iba para allá, para ese lugar. Entonces, pero el mismo Señor no se fiaba de ellos, porque ellos lo que tenían era una emoción. Y así están muchos ahorita. A veces yo he escuchado personas que han dicho que ellos han creído porque el Espíritu Santo los arrebató, cayeron en el suelo y que ese día fueron bautizados con el Espíritu Santo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. El corazón engaña. Entonces el mismo Señor dice que conocía todo y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en el hombre. Entonces, ¿qué quiere? El mismo Señor pudo decir en su ministerio terrenal, cuando estaba, Él pudo clamar y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Escritura es bien claro, está señalando que el Padre envió a su Hijo. Muchos se engañan en su corazón y dicen: yo creo en Dios, yo creo en Dios. No, pero es el Padre que manda, que la salvación la da, es el Hijo, su Hijo amado, el que fue a la cruz, el que derramó su preciosa sangre, el que fue sepultado y al tercer día resucitó. Es a Él por fe que tú tienes que clamar, hacerte como niño, clamarle a Él si ya tienes ese deseo de salvación y si has comprendido que el Evangelio es una verdad, o le estás dando para hoy, estás diciendo: no, voy a creer después. No. Tienes que tratar de esforzarte a entrar por la puerta, porque tú no sabes tus límites de días aquí en la tierra. Si se te terminan, mueres y tu alma va a estar separada por toda la eternidad. Es ahorita en vida. Entonces vemos, y el que me vio al que me envió. Esto fue en el ministerio terrenal del Señor. Los discípulos, cuando lo veían a Él, estaban viendo al mismo Dios. Nosotros sabemos que el Señor es el mismo Dios, Dios manifestado en carne. ¿Por qué? Porque podemos entenderlo con claridad por las Escrituras.
El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. El Señor no vino a juzgar el mundo, Él vino a salvar el mundo. Él le da la oportunidad al pecador para que pueda entrar por la puerta antes que se cierre. Si el Señor viene hoy, ocurre el arrebatamiento, no tienes más oportunidad de ser salvo. Amigo o amiga que no eres salvo, puedes entrar por la puerta que es el Señor. El mismo Señor dijo, yo soy, el mismo Señor en su ministerio terrenal dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Déjate guiar por la predicación, por las palabras, más que todo por los versículos que te estoy leyendo, y que si están impactando en tu corazón, tú te puedas llegar por la fe al Señor, al que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y no te predicamos un Cristo que quedó en la tumba, es uno que vive, que está a la diestra de Dios Padre, y Él puede salvarte si tú te humillas y crees en Él, y Él te salvará y perdonará tus pecados y serás librado de la condenación eterna. Ten cuidado con este corazón, amigo, porque es engañoso. Aún a nosotros los salvados nos puede engañar. Muchos grandes como David, como Sansón, su corazón fue engañado, pero ellos ya eran salvos y ellos se restauraron. Pero si tú no has sido reconciliado con Dios, estás corriendo el peligro que puedas morir y ir al infierno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.